Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREN presenta Entre Laguneros. Marcela Pámenes entrevista. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo de Entre Laguneros ha llegado una vez más. Les agradezco muchísimo que nos acompañen, que podamos estar juntos en este espacio que es de ustedes. Espacio que lo dedicamos de una manera muy modesta a acercarnos como una especie de reconocimiento y de aquilatar en todo lo que cabe el actuar de muchos laguneros, ya sea de origen o por adopción, que han venido haciendo su vida aquí en este espacio nuestro. Así que muchas gracias por estar Entre Laguneros, y usted está en la sintonía de 91.1 QFM, la estación que te escucha, estación del Grupo Radio Estéreo Meirán. Además está también a través de www.noticierosgren.com.mx, radio en línea, nos sigue a través de la aplicación, y este espacio se queda en el archivo en YouTube, para que usted lo pueda recrear, lo pueda volver a escuchar. Este es un trabajo de equipo y yo me congratulo de poder contar con la colaboración de Claudia Martínez Martel, de Pau, que Pau está haciendo las gráficas de este espacio, y por supuesto Roberto Ríos en la parte técnica de la producción de este espacio de Entre Laguneros. Y bueno, yo tengo el gusto de la tarde de hoy platicar con Guillermo Colmenero. Él tiene una formación en dibujo y diseño en la Universidad de Stanford en Palo Alto, California. Se inició en la escultura en 1996 y desde entonces ha presentado diversas exposiciones de manera individual en recintos de Utah, en California y también en la Ciudad de México. A nivel local, Guillermo ha destacado por su creación de bustos y monumentos de personajes importantes en la comarca lagunera, como el de don Elías Murra Marcos, Salvador Vizcaíno Robles, Joaquín Sánchez Matamoros, Federico Dingler y Jared Borghetti, entre otros. Pues ha resultado su inspiración a través de grandes maestros de la escultura, y es con él con quien vamos a platicar la tarde de hoy. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación de participar Entre Laguneros. Muchas gracias, Marcela, y gracias a tu público. Es que sabes, Guillermo, yo creo que necesitamos darles el lugar y la relevancia a ustedes, que eligen una profesión bien difícil, un quehacer bien difícil, porque está sujeto a interpretaciones, a gustos, a disgustos, a conocimiento, a desconocimiento, y muchas veces está picando piedra, ¿no? Ahora sí que literal picando piedra como un buen escultor. Cuéntanos de por qué decides ser escultor. ¿Qué hace un chihuahuense? Porque tu origen es de Chihuahua, acá en la comarca lagunera. ¿Hace cuánto que estás con nosotros? ¿Y cómo vives esto de ser lagunero por adopción? Pues mira, mis principios de iniciarme la escultura desde pequeño, desde niño tenía la curiosidad, jugaba mucho con plastilina, con barras de jabón, después con arcilla y luego después tallas en madera, por iniciación propia, ¿no? Desde pequeño, y ya después que entro a los colegios y a estudiar con otros maestros escultores, que fue lo que yo decidí. Aunque yo estudié diseño, no quise irme por las escuelas de artes plásticas, sino que busqué maestros escultores que impartieran talleres, y luego con cada uno de ellos fui desarrollando varias técnicas. O sea, tú estudiaste diseño gráfico. Sí, diseño. O sea, porque había que estudiar algo. Sí, había que, bueno, era diseño, y luego cuando estaba en la universidad, ahí vi exposiciones y cosas, entonces como que no me llamó tanto la atención la carrera de artes plásticas, sino enfocarme de lleno nada más en la escultura. Entonces por eso busqué yo maestros ya con renombre de escultura, uno en cerámica, otro en piedra, otro en madera, otro en modelado de figura humana, y con ellos fue con los que tomé talleres. ¿Y dónde estudiaste la licenciatura en diseño gráfico? La estudié en California. ¿En California? Sí, en California. ¿Tú eres originario de dónde y por qué estuviste en California? O sea, yo soy originario de Chihuahua, de un pueblo que se llama Bachiniva, Chihuahua. ¿Más o menos por dónde? Está a 45 minutos de Cuauhtémoc, de Cuauhtémoc, que es una ciudad más conocida. Más conocida.
Y Son los campos de menonitas, ¿no? sí, Por pasas ejemplo. los campos menonitas y está más Ajá. hacia la sierra, pero no es tal cual la sierra, son los indicios de, Ajá. ya después de ahí de Bachíniva hasta Casas Grandes, Madera, todas Ya. esas, donde ya la sierra alta, ¿no? Ajá, o sea, esto es donde empieza, pues. Sí, es donde empiezas, esos, los prácticamente. llanos con monte, ¿no? Ajá. Ahí es donde A empieza. ver si un paisaje de todos modos muy lindo, Sí. ¿no? Y un frío. Un frío tremendo. Tremendo. Y termino en Estados Unidos porque allá vivía un hermano mío. Ajá. En Utah, entonces yo me voy a Utah y estudio inglés y luego después de Utah, varios años en Utah, me mudo a San Francisco, cerca de San Francisco, Ajá. en Cupertino, California. ¿Y siempre valiéndote por ti mismo? Pues siempre recibes ayuda de personas, ¿no? Ajá. De que te van guiando en el camino, pero yo creo que siempre fue una tenacidad de buscar esto que me apasiona, que es la escultura. Ajá. Participé en muchos festivales de arte por toda la parte oeste de Estados Unidos, lo que es Colorado, Wyoming, Utah, California, Nevada, y llegué al punto donde hacía como 12 festivales al año. Entonces, entre exposiciones y festivales, y los festivales lo que te proporcionan es que estás en contacto directo con el cliente, ¿no? Ujú. Entonces, y conoces muchos otros artistas, entonces fue una experiencia muy ¿La padre. diferencia entre un festival y una exposición? El festival es a campo abierto, sometes tu aplicación de tu obra y luego un jurado te acepta, pagas por el espacio. Es como si montaras tu propia galería. Como si fuera una feria. Sí, como una feria, pero Ajá. es dedicada nada más al mira. arte, ¿no? Entonces, de hecho en México casi no ¿No hay festivales No, de arte. de hecho, no hay. No hay. Yo tengo por ahí la inquietud de hacer uno aquí en Torreón, Pues sería iniciar extraordinario. un festival. Es que vale la pena, porque además sacas de estos recintos tan acartonados de pronto, tan limitados de espacio, y más ustedes que hacen luego escultura que necesita realmente el espacio para que luzca. Sí, el necesita trabajo. más espacio abierto y te digo, y esto ayuda a los artistas a darse a conocer más y lograr moverse en diferentes lugares. Por ejemplo, si hubiera, vamos a decir, festivales en las 3 principales ciudades de aquí de México, que sería Monterrey, Guadalajara, México, entonces podrían viajar, podría haber un circuito, vamos, de festivales, ¿no? Itinerar la obra. Exacto, o no sé. sí, cada artista viajar. Oye, ¿y cuál fue la situación más importante que tú viviste en Estados Unidos? Tu formación como escultor, ¿contra qué luchaste? ¿Hubo sinsabores, hubo momentos difíciles que a lo mejor pusieran en duda lo que tú querías hacer? Bueno, para empezar el idioma, ¿no? Tienes que aprender bien el idioma. Yo en Estados Unidos me di a conocer mucho por figuras de Día de Muertos, como que por ahí empezó entonces al anglosajón, a los estadounidenses les llama mucho la atención lo de Día de Muertos. Uh-huh. Pero llegó un momento donde yo ya no quería hacer ese tipo de obra o quería darle otro giro, mucho más contemporáneo, por así decirlo, no tanto dejar el tradicional, exacto. Uh-huh. Y bueno, duró varios años en Estados Unidos. Me toca también hacer obra monumental allá para gente en privado, pues no para clientes, y después de varios años en Estados Unidos me entra la nostalgia por México, por mi familia. Digo, pues yo me fui allá a los 20 años, entonces duré 13 años allá en Estados Unidos. Uh-huh. Y ya tenía como cierta depresión, si se puede decir, de estar lejos de mí. Se extraña el terruño. Sí, se extraña. Por más de que te vayas. Por más que vayas y vengas y cosas así, es así. Al menos yo lo extrañaba mucho, ¿no? Uh-huh. Y la forma de vivir en Estados Unidos no... Hay muchas cosas muy padres, digamos que un 50% de lo que yo viví en Estados Unidos me encanta. Poder viajar allá, no hay tanta inseguridad, cosas así. Pero hay otro 50% que me gusta mucho de México, lo siento más tranquilo. Uh-huh. Bueno, a excepción de los años tremendos que tuvimos de inseguridad, pero
Estás en casa, no es lo mismo no sí, estar en casa. No es lo mismo. La misma sensación de inseguridad que te provoca estar lejos de tu casa. Exactamente. Y regreso yo a México precisamente para llenar ese como vacío, ¿no? Me quedo con mis papás un tiempo, unos mesecitos. Y luego viajo a San Miguel de Allende, que era donde yo quería irme a San Miguel de Allende, me llamaba mucho la atención. También porque hay un buen mercado, hay varias galerías en San Miguel, etcétera. Entonces... Y una colonia de gringos, de estadounidenses muy grande, ¿no? También. Sí, y en ese tiempo mi hermana estaba viviendo aquí en Torreón. Mi hermana se casó con un lagunero. Entonces ellos se conocieron en Chihuahua capital y ella se vino acá. Entonces yo vine a visitar a mi hermana y para esas fechas abrieron la Casa del Artista, lo que fue el primer recinto de la Casa del Artista del licenciado Pedro Luis Martín Bringas. Ahí en el Boulevard En el Independencia. Entonces yo fui a visitarlo, hice una cita con él, fui a visitarlo y le expliqué, pues yo soy un artista y tengo pensado moverme hacia el sur de México, bla, bla, bla. Y él me dijo, no, pues si te gusta aquí, yo te doy un espacio en la Casa del Artista. Entonces ahí fue cuando decidí quedarme aquí en Torreón. A ver qué pasaba. A ver qué pasaba. Se me hace todavía una ciudad interesante porque a pesar de que es una ciudad pequeña, es una ciudad, bueno, vaya industrial y hay mucha lana, ¿no? En Torreón. Entonces había un potencial de crear obra y crear clientes. Claro. Entonces también esa fue una de las decisiones que... O sea, la visión del aspecto comercial también, que significa sí. Tu trabajo, porque sí. Es que luego tenemos un concepto del artista que todo por nada y sí, que no es cierto, el artista es creas es un obras. Profesional. Sí, creas obras y luego esas obras las vendes para poder seguir creando más obras, claro. Más allá del sustento, obviamente. Claro. De tu familia o de ti mismo. O sea, la obra necesita también un sustento, ¿no? O sea, no puedes vender obras si no tienes y si no tienes ventas, pues no puedes crear más obra. Entonces es como un círculo que se crea, ¿no? Claro. Y además la comercialización de tu obra, pensando en función de cómo la vas a colocar en el mercado y tal, luego te da oportunidad de que tú experimentes, ¿no? De que tú hagas a lo mejor algo que sabes que va a ser difícil que se mueva en el mercado, pero darte gusto tú, ¿no? Y, sí. ir por lo tuyo, por lo que realmente quieres. Y ahí juegas con dos vertientes, ¿no? Es la obra que es igual poco más fácil de comercializar y luego la obra que es propia, que es para tu propio enriquecimiento, ¿no? Exacto. Que también esa termina al último gustando mucho, ¿no? Sí. Y así es como me quedo en La Laguna y años después, bueno, yo llegué a Torreón en marzo del 2007 y luego ya después conozco a Carla, mi esposa. Y luego ya continúa la historia. De ahí nos fuimos a Ciudad de México. Ella iba a estudiar una maestría allá y yo siempre tuve también la inquietud de vivir en el DF. Ay, pero ¿cómo les gusta lo difícil? Sí, nos gusta, sí, nos gusta andar. Y viviendo en el DF, muy bonito, obviamente el DF, mucha cultura, muchas cosas, pero yo sufría mucho para la creación de la obra. Mi taller lo tenían, vivíamos en la Roma y mi taller lo tenía en Ciudad Neza, entonces era viajar todos los días a Neza y es otra de las cosas que se encuentran los escultores en particular. O sea, un escultor no podemos tener un cuarto donde pintamos tranquilos de la vida, ¿no? O sea, necesitamos una bodega, necesitamos, en mi caso, motosierras y pulidoras y cosas muy ruidosas que no las puedes tener en un departamento, ¿no? Y un pintor, pues, pone su música y se pone a pintar y no molesta a nadie, salvo claro. los olores, pero si tienes un extractor de aire, pues te funciona bien. Y es otra de las cosas que en la escultura también ¿Y cuánto tiempo estuvieron en la Ciudad de México? Bueno, déjenme decirles que nosotros tenemos una vinculación con Carlita, tu esposa, muy grande, porque ella estuvo acá con nosotros en Grema haciendo prácticas y además no le hemos perdido la huella, como profesional en la comunicación y en el diseño de imagen y demás, es increíblemente buena. Entonces, sabíamos de ti hace mucho tiempo y teníamos muchas ganas de conversar contigo, Guillermo, pero además porque tu trabajo mismo es tu mejor carta de presentación. Sí, es el que habla por uno, ¿no? El artista puede decir lo que sea, pero la obra es la que va a decir si
Si eres Exacto. bueno, si no, sí. A ver, ¿de dónde recibes tus mayores influencias como escultor? ¿De dónde tomas tus momentos de inspiración? Porque aunque la escultura pareciera fría, ¿no? O sea, esta parte de utilizar todas estas herramientas, a veces esculpir en piedra o en materiales a lo mejor que son más cálidos, pero que finalmente son materiales inertes, por ejemplo, como la madera. De todos modos, o sea, es como un concepto muy arraigado de la frialdad del escultor. Sí, igual, por ejemplo, la piedra, ¿no? Sí. Cosas así que Pero son bien muy... injusto, ¿no? Sí. Porque no es así. Espera, me vas a platicar de todo esto ahora que regresemos de la pausa comercial, porque me parece bien interesante que el propio artista nos cuente cómo vive su trabajo de escultor. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos enseguida. Tu futuro es el resultado de la voluntad que pones en la forja de tu vida. Entre Laguneros. Volvemos. Escuchas Entre Laguneros. Marcela Pámanes te acompaña. Teléfono 711-0260. Twitter, @entrelaguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Seguimos en esta conversación de Entre Laguneros con Guillermo Colmenero y entonces nos quedamos, bueno, en todo este ir y venir que te ha significado la vida y que finalmente, bueno, te asientas acá en la comarca lagunera, conoces a una lagunera, tus hijos son laguneros. Sí. Y entonces ya hay un vínculo verdaderamente estrecho, ya es irrompible, ya Yo soy lagunero adoptado. te tocó las aguas del Nazas y lo lagunero. Y entonces, sí, las complicaciones, pero finalmente me da la impresión de que muchos de los artistas son eso, una especie de judíos errantes que nunca terminan de aposentarse en un lugar porque siempre están buscando como la inspiración o el lugar donde realmente sea más propicio para tu creación. La Ciudad de México no lo fue, te regresas acá a la laguna y acá están. Y yo te preguntaba, antes de irnos a la pausa comercial, sobre estos clichés o estos estereotipos que tenemos de los artistas, ¿no? Los escritores, los apasionados, estos que sufren siempre porque si no, no escriben, sobre todo los poetas. Los artistas plásticos que también están buscando a su musa de manera constante para la recreación, o esto de que se ponen su musiquita, su copa de vino y son felices, que también son clichés. Sí, también. Pero el cliché del escultor, qué fría la piedra, o sea, ¿cómo van o los materiales ahora, sobre todo en las grandes esculturas urbanas, que son fierros y cosas que necesitan estos materiales que son industriales, ¿no? Pues herramientas industriales para poder hacer tu obra. Entonces, yo no sé si parto de mi propia visualización y concepto, pero a veces no valoramos en todo lo que cabe los trabajos escultóricos. Es que, fíjate, los procesos creativos de cada artista creo que varían un poco y sí es el cliché de que si ponen música y la copita de vino y cosas así. Y en el caso de los escultores, yo a veces digo, trabajamos tan diferente porque, por ejemplo, pues yo prendo la motosierra y se acaba la música, o sea, la motosierra absorbe todo, entonces sí, entonces es diferente, pero mi proceso creativo yo soy amante de la naturaleza en todos los aspectos. A mí caminar en el campo con mis hijos, con mis mascotas, es uno de los momentos que más disfruto y de ahí nacen muchas ideas, ¿no? Muchos basados casi todo en la naturaleza. No sé si has visto, pero la mayoría de mi obra es figura humana con elementos naturales, ¿no? Ahorita estoy haciendo una serie de desnudos femeninos con tocados en el pelo, hojas o ramas o cuernos de venado, cosas así. Y una es sí la naturaleza y la otra es ver mucha obra, ver muchos artistas. Muchos de los que sigo, los que se apellidan Gerardo Demetz y Aaron Demetz, Willy Berginer, que está muy metido en el rollo ambientalista, ¿no? De ahí todos ellos son de escultura en madera, pero al final de cuentas muchos de figura humana también. El maestro que fue un maestro, Richard McDonald, fue maestro mío allá en California, también
pues muchas de sus enseñanzas. Él se dedica solamente a figura humana, entonces eso también es una de las cosas que me inspiran mucho. En el día a día yo llego a mi taller con mi cafecito y pongo música y de repente, no sé, esa semana yo voy a trabajar todo lo que es modelado. Entonces ahí sí se presta para tener la musiquita, el vinito, porque es modelado con plastilina, ¿no? Ajá. Pero... A escala. A escala, la hago en pequeño. Ajá. Y luego ya de ahí nos vamos a hacerla en tamaño natural o ¿Y según. planeas tu trabajo? Es decir, primero encuentras el material o ya sabes de antemano que vas a usar madera y entonces ya con el concepto del material que vas a utilizar vas haciendo tu diseño o cómo es. Sí, es que yo también tengo mis etapas donde ya trabajé madera por 2 meses y luego me aburro. Y digo, siento que necesito hacer algo más plástico, ¿no? Entonces ya empiezo a modelar con plastilina y luego le sacamos moldes a la plastilina, ya las hacemos en resina o en bronce. Y luego de repente digo, ya no quiero hacer ni plastilina ni madera, entonces ahora se me antoja una piedra. Y hay otras veces donde quiero hacer una escultura, que ya tengo la idea, pero digo, esta escultura a fuerza tiene que ir en piedra o a fuerza tiene que ir en madera, entonces ya busco el tronco adecuado para... ¿Y esto cómo lo buscas, el tronco adecuado? ¿Te vas al campo o vas a una maderería? Fíjate que la mayoría me los obsequian y hasta me los llevan al taller. O sea, tengo troncos ahí de 1 tonelada, donde todavía tengo 1 año que no los toco, porque ahí están como que en la lista esperando su momento. Ya. Y de repente llega un día donde lo veo y digo, ya, es tu momento, vamos a hacer algo contigo. Entonces, pero es tu turno. Sí, ahí tengo troncos de más de 2 años ahí. Oye, entonces, ¿y los tratas? ¿En la madera se tiene que tratar? Se tiene que tratar con un insecticida para que no creen polilla, ¿no? Ajá. Entonces se rocea con un insecticida, se le inyecta en algunas partes. Sí. Y ya, con eso. ¿Y por dónde se empieza? Me vas a decir que por el principio, ¿verdad? Fíjate que hay muchos escultores, en particular en la madera, que van no sé, a donde están todos los troncos y ven una figura en el tronco. Ah. Entonces esa figura ya como que les ayuda a ya empezar a elaborarlo. Y yo simplemente veo un tronco y de ahí tiene que salir lo que quiero. Entonces, si el tronco por alguna cosa no me dio la madera, entonces le agrego otro, le pego otra pieza. Y empiezas por una parte muy, muy burda. Vamos a decir, si vas a hacer, no sé, vas a hacer una figura humana, entonces agarras el perfil de la figura sobre el tronco, lo dibujas, lo delineas y quitas esa parte que te sobra. Y luego ahora lo ves de frente y luego delineas la parte de enfrente y lo quitas eso que te sobra. Ajá. Y así, poquito. Es como una cámara que va tomando enfoque. Primero son puros cuadros, ¿no? Sí. Y luego después los cuadros se van haciendo más pequeños hasta que ya ves la figura. Más o menos por ahí va la idea. ¿Qué tanto te equivocas como en el calcular si este tronco sí me da para esto, no me da para aquello? O cuando hiciste un corte, a lo mejor no debiste haberlo hecho. ¿Qué tanto te equivocas? Sí sucede bastante. Donde te equivocas, por ejemplo, especialmente cuando las motosierras, porque es muy... Pues estar manejando esa máquina se te pasa el rayón. Y a veces es lo contrario, a veces funciona donde te quedan mejor que lo que esperabas. Entonces a veces esas sorpresas que te dan los árboles, donde adentro tenía una vena que no esperabas y se quebró, o adentro tenía un botón, que ese botón tenía un hueco y termina viéndose mejor, especialmente cuando estás haciendo como cosas tan delicadas como un rostro, ¿no? Y una vez estaba yo haciendo un rostro de un como dios griego en mármol de aquí de Torreón, en travertino. Y en una parte de un ojo había como una burbujita adentro y se rompió, pero terminó viéndose hermoso lo que te proporcionaba la misma piedra. Entonces a veces las piezas terminan viéndose mucho mejor de lo que esperabas. Que es el otro elemento que te da la naturaleza. La naturaleza también tiene su vida propia. Tiene su granito de arena que va a aportar. Claro, porque es algo que estuvo vivo, ¿no? Y entonces a veces te dice mucho.
y aporta mucho a las piezas escultóricas. Cuando son obras por encargo, ¿las haces con igual gusto? Poquito menos porque a veces tienes que dialogar un poco ahí con el cliente, ¿no? A veces el cliente se aferra a que quiere algo y no te deja trabajar con total libertad. Entonces, pues ahí hay como un diálogo de lo que le puede funcionar para el lugar donde la quiera, que yo la quiero para mi oficina, entonces ya le puedes sugerir ciertas cosas y hay unos que sí. ¿Y qué tanto te gusta hacer bustos, por ejemplo, o la obra escultórica de algún personaje? Los disfruto bastante porque son un reto. Híjole, entonces sí, ya son me un imagino. reto a que las personas que conocieron o conocen a ese personaje digan sí se parece, ¿no? Uno de los grandes retos pues fue Jared Borghetti, ¿no? Porque era tan emblemático para la laguna, o sea, bueno, es tan emblemático para la laguna y era la primera escultura de los guerreros inmortales que se hacía en el estadio, entonces para mí era un peso tremendo lograr esa pieza. Claro. ¿Cómo fue el proceso? Cuéntanos. Primero me vi con él. Me vi con Jared, tomamos imágenes, medidas de su cuerpo, sugerencias de él, de cómo se acordaba de que fue ese gol. Decía yo, no, pues la foto no muestra el brazo de atrás, pero yo lo tenía así. Entonces hay varias cosas que la foto que me dieron, pues no muestra toda la parte de atrás, ¿no? Entonces eso tenía que ser en cierta forma inventado y con sugerencias de Jared. Entonces primero fue eso y luego hacer la estructura metálica. Y luego de la estructura metálica poner todo el material de plastilina, hacer todos los detalles, y luego sacar los moldes en partes, todos se sacan en partes, y luego de los moldes vinieron los fundidores de Ciudad de México y fundimos aquí la pieza aquí en Torreón. En vez de mandar los moldes y fundirlos allá, ellos vinieron y la fundimos. Y luego, si lo estás haciendo como un rompecabezas, como luego ya lo armas y luego se ya después cuando salen todas las piezas ya en bronce, todas esas se van soldando sobre una estructura metálica. Okay. Entonces sí por eso es caro el bronce. Las personas a veces piensan que el bronce es caro por el bronce en sí, pero no, el bronce sí es un costo, pero más bien es todo el trabajo que lleva, fundir cada pieza, soldar, acabados, y todo es un proceso muy, muy laborioso. Híjole, es que qué presión, porque además tiene que parecer que está vivo. Sí, y o sea, verse espectacular y entonces sí fue un reto. Ajá. ¿Y te gustaría hacer el bronce de alguien en particular? ¿O nunca te lo has planteado? No, nunca. Yo creo que el mío, ¿Sí? mío, el de mí mismo. Sí, me gustaría hacer Nunca he hecho yo un autorretrato. Entonces creo que tengo esa espinita últimamente de hacer un autorretrato. Pues sería interesante, ¿no? Ponerme un tocado de algo, ¿no? ¿De qué te lo pondrías? No sé. ¿Un penacho azteca? No, yo creo que más bien va, como te digo, con cosas de la naturaleza, no sé, claro. Árboles, lobos, qué sé yo, Ya. Animales, todo eso. ¿Con qué animal te identificas? Yo creo que con los lobos, me gustan mucho los lobos, por eso es que tengo perros. ¿Sí? Porque el perro es el perros? más cercano al lobo. Por supuesto. ¿Cuántos perros Tengo tienes? tres ¿Sí? perritos. Si pudiera, tuviera más, pero no, tres ya es suficiente. Ya serías más acumulador. Sí, ya más tendría de los problemas psicológicos Sí, si fueran más de seguramente tres. problemas en tu casa. Oye, y por supuesto que tu personalidad, lo intuyo, lo veo, es fuerte, ¿no? Sí, soy fuerte, en muchos aspectos, creo. Y hay muchas personas que se acercan a mí sin conocerme por consejos o qué sé yo. Ajá. No sé, Sí. es extraño, pero me sucede. Sí, aparte lo irradias, es como una fortaleza de espíritu, tal vez. Y yo creo que el escultor en sí, el escultor que trabaja la talla, tiene que ser muy, muy persistente. La otra vez platicaba con mi buen colega y amigo Román Eguía, Sí, que ha estado aquí, ¿verdad? Claro. Y Román me decía, es que los escultores tenemos los artistas tenemos una personalidad que es como muy tercos, como muy persistentes. Y yo creo que sí, porque de otra forma no podríamos hacer lo que se hace. O sea, vivimos de hacer cosas que no son de primera necesidad, ¿no? Exacto. De eso vivimos. ¿Y te acuerdas la primera pieza que vendiste?
Sí, me acuerdo de la primera pieza que vendí. ¿Qué era? Era una figura de madera, una talla de un toro pequeño, y me la compró un ganadero de ahí local del pueblo. ¿Sí? Sí, pequeñita la pieza, pero me sentía yo genial, ¿no? O sea, ¿Y en cuánto la vendiste? no me acuerdo, eran pues pesos, los antiguos pesos, yo creo que eran todavía, y no recuerdo muy bien, pero sí. El primer festival que tuve en Utah, me gustó mucho porque yo estaba muy, muy chavo y fui como la sensación. Para empezar, el porcentaje de latinos en Utah era muy, muy pequeño en ese entonces cualquier artista que vieran por ahí, pues llamaba mucho la atención. Ajá. Y me fue muy bien también en ese festival, me acuerdo. Pero en ese entonces yo trabajaba papel maché, mucha escultura en papel maché. O sea, que has utilizado prácticamente todos los Prácticamente materiales. todo. Lo único que no es la soldadura, el metal. Ajá. Sé soldar más o menos, pero no he logrado todavía piezas. Más bien me he enfocado en madera, en piedra, en resinas y bronce. Bien. Vamos a seguir con esta conversación. Ahora es tiempo de hacer pausa comercial. La tarde de hoy con nosotros, Guillermo Colmenero. La felicidad del éxito no se encuentra al final, sino durante el camino. Entre Laguneros. Volvemos. Escuchas Entre Laguneros. Marcela Pámanes te acompaña. Teléfono 711-0260. Twitter, @entrelaguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Y continuamos este espacio Entre Laguneros. Ya así de rápido llegamos al último bloque de esta conversación con el artista, con el maestro Guillermo Colmenero, escultor, y pues nos ha dado muchísimo gusto poder conversar con él y conocerle un poquito más. Bueno, platicábamos ahora en el inter de la pausa comercial de todas las esculturas que hay en el entorno urbano, y te preguntaba si tú eres amante de la escultura esta magnífica, en Monumental. tamaño, monumental y tal. ¿Qué papel juega dentro de la estética urbana o dentro de la convivencia urbana una escultura? ¿Por qué es importante que en las ciudades haya esculturas? Son íconos de la ciudad. Por ejemplo, el Cristo de las Noas es súper importante para la laguna, ¿no? El Cristo, la Puerta de Torreón, que te decía yo que es una de las piezas que a mí sí me gusta en lo personal. Se me hace que tiene muchos ángulos muy interesantes, de noche, de día, de tarde, como las sombras, cómo cambian. Y hay otras, yo creo que ahí están por relleno, como la otra que puso Sebastián de la Torre. A mí no me llama tanto la atención, pero bueno, todas esas. Esta otra pieza que está ahí enfrente de Cuatro Caminos, que creo que es de Aceves Navarro, creo. Sí, esa, sí. A mí mucha gente le dice los martillitos, ¿verdad? Porque parecen martillos, pero a mí a mí sí me gusta. Está padre esa pieza. Y la otra que hablábamos de Roberto Gótez, la de la Tolvanera, también está muy padre. Está en un lugar muy o sea, perfecto para esa pieza, porque ahí estaba antes el Cuauhtémoc. Exacto. Y que nunca nadie veía el Cuauhtémoc. ¿Y dónde quedó el Cuauhtémoc? El Cuauhtémoc quedó aquí en la Bravo y Cuauhtémoc. Ah, ya, sí. Y ahí sí está más adecuado para el Cuauhtémoc, por porque en el otro lugar se perdía. En cambio, la Tolvanera creo que ahí sí sale. Es que justo ahora que lo dices, me parece que cada escultura tiene un lugar, ¿no? O debe de buscarse un lugar para que realmente luzca. Es como el marco de los cuadros, ¿no? O sea, si tiene que tener su buen entorno. Exacto. Recuerdo que el manto de la Virgen la iban también a poner en uno de los cerros. Ajá. Y en mi punto de vista decía, no, pues ya está el Cristo, no puedes poner la Virgen en otro cerro, a menos que fuera un cerro opuesto, ¿no? Que hubiera un cerro por acá enfrente. Entonces sí. Y se me hace que ahí donde la pusieron es un buen espacio, porque ahí va a haber un hospital, etcétera. Sí, ¿no? ahí Algo está así. el hospital. O está ya el hospital, sí. Entonces sí, cada pieza representa, es ícono de su ciudad. ¿No te llama? ¿No te llama la posibilidad de hacer un monumental? Había una oferta hace un año de hacer una de 30 metros y algo. Entonces sí, tengo por ahí mi idea. Ajá. Y creo que y vamos, yo estoy muy enfocado que la pieza tiene que ir completamente con el entorno. Por ejemplo, si yo voy a poner una pieza monumental, tiene que ser completamente con el entorno de la laguna, del desierto, que diga algo que se convierta, vamos, en un ícono.
Tú me decías ahora que en algún momento mi querido Beto Gótez había expresado que eras un gran maestro en figura humana, pero ¿cuál ha sido para ti el espaldarazo más importante, el reconocimiento de otro artista que tú admires, que ha sido para ti fundamental en tu historia como escultor? Yo estaba en Estados Unidos y iba a participar en una galería en Park City, en Utah. Y ahí fue un escultor que él era de Wyoming y no recuerdo el nombre, pero el día que yo estaba bajando mis esculturas, que eran unos bustos de indios nativoamericanos, porque en ese entonces hacía mucha obra ligada al oeste de Estados Unidos, y él me dijo que iba por muy buen camino. Y vamos, yo estaba muy chavo en ese entonces para que un maestro de esa talla me lo dijera, pues yo estaba feliz de la vida. Fue un súper empujón. Cuando pensamos en los pintores, pensamos que los pintores tienen luego etapas, ¿no? Momentos, y entonces van definiéndose esos momentos hasta con un nombre. ¿Los escultores igual? O sea, pudieran tener estas etapas. Pienso en Picasso, o sea, su cubismo, su etapa azul, su etapa rosa, sí, etcétera. ¿Ustedes también lo tienen? Sí hay. O sea, yo nunca me he inclinado tanto a lo abstracto. He hecho escultura abstracta, pero traté de hacer un poquito de una serie que tengo de obra más social, que habla del espionaje a las grandes masas, etcétera, ¿no? Y esa obra me llama mucho la atención, pero no puedo desligarme de figura humana. Entonces hice figura humana y luego hice esa obra social y ahora estoy volviendo otra vez como a figura humana, y siento yo que son etapas como de madurez, creo yo. Entonces luego hay artistas que son boom, ¿no? Pienso en las esculturas de Botero. Y entonces, bueno, los gorditos se pusieron de moda con Botero. Y luego hay réplicas y tropicalización del tema en cada uno de los países. ¿Se vale esa distorsión de la figura humana tan llevada al extremo? Yo creo que él encontró como una clave. Hasta ahorita yo no sé por qué le gustan los gorditos. Hasta vi algunas entrevistas de él, pero no recuerdo muy bien. Pero sí, es jugar, ¿no? Es jugar con la figura. Porque hasta hizo esculturas monumentales en Francia, claro, de los gorditos. Y es jugar con la figura humana en esos aspectos. Giacometti lo hizo en lo opuesto, ¿no? Completamente flacos y alargados, completamente flacos. Yo también juego un poquito con eso. A mí me gusta también hacerlas un poquito flaquitas la figura humana. Sí, pero además también alta, y alargadas, ¿no? Alargadas, y con toques en el cabello. Sí. Y a Javier Marín le gusta distorsionar las manos, ¿no? Le gusta distorsionar las manos, y él está muy apegado a la escultura de Miguel Ángel, que Miguel Ángel ve su escultura y hay hombres que tienen cuerpo poquito hacia la mujer y hay mujeres que tienen cuerpo poquito hacia el hombre, ¿no? Entonces, andrógino, ¿no? Sí, entonces no son completamente perfectos. Bueno, son perfectos en muchos aspectos, pero no son como la obra de Ron Mueck, que son prácticamente ves una persona ahí, ¿no? Entonces sí van cambiando. Es hiperrealismo, ¿no? Sí, hiperrealismo, sí. Y van cambiando ahí poquito los estilos, pero cada uno tiene un algo que les deja, ¿no? ¿Cuál es la escultura, digo, de cualquier momento de la historia de la creatividad humana, que más admiras? ¿Hay alguna obra en particular? Yo admiro mucho a Augusto Rodin. Augusto Rodin, no puedo decir que es de los mejores, porque hay muchos, pero la de él hay tanta pasión en su creación. Lo he estudiado de todo. Yo creo que en el museo que está ahí en Palo Alto, en California, yo iba todos los domingos a sacar bosquejos del parque de esculturas de Rodin. Una vez que fue al museo de Utah, yo fui como 26 veces a ver la obra de Rodin. O sea, cada vez que tenía oportunidad, pero no era verla, la estaba estudiando. Claro. O sea, la estaba estudiando cada paletazo que dio, cada todo. Entonces hacía cosas geniales Rodin, agarraba dos torsos, uno femenino y uno masculino, de
yeso, y luego los tiraba, los quebraba, y luego juntaba las piezas, pero unas de uno y otros con otros, y formaba otros cuerpos. O sea, ciertas cosas geniales que hacía. Él es, yo creo que una de las principales influencias. ¿Y de los mexicanos? Y de los mexicanos, Javier Marín. Ajá. Javier Marín definitivamente es uno de mis favoritos. Uh-huh. Está Jorge Marín, que es el que hace muchos Ángeles y Ícaros, etcétera. Pero a mí Javier... Son dos hermanos, ¿no? Son dos hermanos, sí. Y hay un sí. tercero, creo, también esculpiendo. No me acuerdo cómo se llama. Pero Javier, cómo utiliza los errores. O sea, que de un molde salió mal algo y eso lo deja. O sea, si salió mal la oreja, deja ese pedazo ahí y utiliza madera de la que está ahí tirada en el taller y hace marcos y luego todo lo amarra con alambres y yo digo, ¿cómo algo tan... un bronce y luego lo amarra con alambres, cómo se ve genial? O sea, cómo un material pues barato como el vil alambre, ¿no? ¿Cómo lo hace verse genial? Tiene un genio tremendo, Javier. Sí, sin duda alguna, por eso son excepcionales, ¿no? Sí. Porque finalmente hacen este tipo de genialidades. Ahora, ¿en algún momento te has arrepentido de haber elegido este camino? Me sucedía mucho por cuestiones a veces de estar batallando, ¿no? Con clientes que de 5 proyectos se logra 1, a veces de 10 se logran 2, o sea, es una batalla constante, ¿no? Para estar creando y estar vendiendo tu obra. Entonces siempre había ¿por qué no me dediqué a otra cosa? ¿No? pero no, o sea, fíjate que uno de los grandes apoyos es mi esposa. Ella, a veces cuando estoy frustrado por esto, por lo otro, me dice, ya sabes que así es el negocio, entonces, y ya digo yo, pues sí es cierto. ¿Ya para qué me peleo con él? Sí, ya para qué. Mejor. Sí, así es el negocio, ¿no? Porque dentro de todo también es un negocio, ¿no? Pues digo, dentro de la hay una parte de la creación y luego hay otra parte de la venta y luego hay otra parte... No lo puedes perder de vista. Todo está ligado, ¿no? Y es lo que le digo me invitaron a una plática en el Arocena hace poco con chavos de la UAC, que están por graduarse, o creo que ya se iban a graduar. Y es una de las cosas que les digo, o sea, tienen que, sí, hacer su obra, pero tienen que tener muy ligado la parte de cómo comercializar su obra, o al menos cómo bajar proyectos de gobierno, o someter para recibir becas, o qué sé yo, o sea, hay muchas cosas de las que... Es esta parte del hemisferio izquierdo que tienes que ligar con el hemisferio derecho, o sea, es que no puedes estar tampoco a la deriva ni en un vaivén de zozobra y de incertidumbre económica, porque si no, ¿cómo creas? Sí, o sea, ¿cómo vives tú como artista y creas a gusto y ahora sí decides la parte de tener familia? ¿Cómo? O sea, está tremendo. Pero se puede. ¿Te gustaría que tus hijos se dedicaran a lo que tú te dedicas? Fíjate que al principio yo pensaba que no, y luego ya después creo que sí estaría interesante que uno de ellos. Porque ya también tendrían todo un libro, ¿no? De conocimientos. Obviamente dejarlos hacer sus propios errores y cosas, pero ya tendrían cierta guía de mí. Un bagaje. Sí. Dicen los artistas que la mejor obra es la que está por venir. ¿Tú piensas lo mismo? Sí. El otro me preguntan que si cuál es la más difícil. Y le digo, pues es que todavía no viene. Esa todavía no llega. La más difícil ¿Pero tienes algún sueño y que lo hayas traído ahí rondando tu cabeza de manera permanente? Dices, tarde o temprano lo voy a hacer. Sí, yo creo que llegar a niveles mucho más amplios a nivel internacional con la obra. ¿Para eso necesitas un mecena, un buen broker o qué necesitas? Broker ya lo tengo, gracias a Dios, muy bueno. Y un mecenas sí estaría padre. Sí, un mecenas. Sería muy bonito. Sí, sería muy bonito. Alguien que nos encargue una estela de la luz, algo así. De 1,300 millones de pesos, ¿no? No, que esos errores no se repitan. Sí, mejor, por favor, que no. Pues es otra cosa. Guillermo, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por venir a platicar con nosotros, por permitirnos conocerte más. Y por supuesto, junto con esta conversación, la admiración y el reconocimiento a tu obra. Muchas gracias, Marcela, y que no se pierda este segmento con diferentes artistas. Así será. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por habernos atendido. Ha sido un gusto, un placer compartir esta conversación y el compromiso. Bueno, si la vida nos lo permite, aquí nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Hasta entonces. GREM presentó
Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREM presentó Entre Laguneros. Los esperamos con una nueva entrevista la semana entrante.